Mi querido Hugo, mientras en Estados Unidos se acaba de aprobar una ley bipartidista que dice que no hay dinero ni para Israel ni para Ucrania, por lo pronto, por lo menos de aquí hasta enero, que se aprueba de inmediato para que no se cerrara el gobierno y que es una ley que patrocina a los republicanos que terminan por respaldar los demócratas tanto en el Congreso como en el Senado y que Joe Biden, muy a su pesar, ya acaba de firmar, pues prácticamente coincide con el invierno. Y al coincidir con el invierno, tierras fangosas, trincheras estancadas, enfermedades, eh, soldados ucranianos que se rinden en masa. Rusia ya no intercambia presos con Ucrania y vemos que incluso ya en la narrativa del gobierno de los Estados Unidos empiezan a aparecer frases como ya no estamos teniendo la capacidad para seguir enviando armas al ritmo que lo estábamos haciendo. La agencia francesa de noticias dice lo siguiente: los envíos de artillería a Ucrania disminuyeron después de la guerra entre Israel y Hamas. El presidente ucraniano Zelensky dijo el jueves que las entregas de proyectiles de artillería clave a su país habían disminuido después de que estallaron los combates entre Israel y Hamas el mes pasado y que pues Israel recibe apoyo militar estadounidense y que con ese apoyo ha atacado implacablemente a la Franja de Gaza, lo que hemos venido platicando, Hugo, y Zelensky lo citan textualmente: nuestras entregas, por lo tanto, han disminuido. No es, como dijo Estados Unidos, no le damos nada a Ucrania, no, es solo que todos están luchando por las reservas para sí mismo. Así es la vida. No digo que esto sea positivo, pero así es la vida y tenemos que defender lo que es nuestro. Previamente, mi querido Hugo, Zelensky había reconocido que si Estados Unidos, en particular Estados Unidos, dejaba de mandarle el nivel de ayuda, el nivel de apoyo a los que los tenía acostumbrados durante 2022 y 2023, Rusia podría ganar incluso en una semana. ¿Es muy exagerado esto, Hugo? Eh, para nada. Lo que sabemos es que en el caso del consumo de proyectiles o de munición del ejército de Ucrania durante todo el periodo que abarca este año es impresionante. No existe una industria en Europa capaz de poder sustentar ese consumo de artillería diaria, ¿no? Más de 40.000 proyectiles, estos de 155 milímetros. Ni siquiera Alemania tiene la capacidad industrial de poder producir. Tenemos que entender que se necesitan muchos productos para poder crear esta munición, ¿no? Desde acero, que no tiene Europa y prácticamente ningún país de la OTAN. Recordemos que, si ustedes se acuerdan, hubo una revisión de la importación de acero cuando Trump fue presidente, en la que le exigía ciertas condiciones a las importaciones chinas, mexicanas, recordemos lo de México también, y otro gran productor de acero del planeta es Rusia. Entonces, si te quedas, ahora sí viene el intercambio, ¿no? Como decían en la OTAN, están robándose los chips de las lavadoras, de las refrigeradoras para crear armamento en Rusia, porque en Rusia no saben fabricar ese tipo de tecnología. Pues déjenme decirles que si siguen enviando armamento a Ucrania, se van a quedar sin acero para hacer lavadoras, refrigeradoras, cocinas, automóviles, etcétera, etcétera, porque Europa no tiene minas para fabricación de este tipo de materiales. La mayoría de esos productos venían justamente de Asia, de China o también de Rusia. Con las sanciones a Rusia se dispararon al pie. Pensaron que las sanciones iban a acabar con Rusia en poco tiempo para arrodillarla, imponerle aranceles o precios específicos que le convenieran a Europa con respecto a los metales que normalmente Rusia exportaba a Europa. Recordemos que Europa es el segundo gran productor de aviones. El titanio es necesario para ese tipo de fabricación. Aeronaves, motores de avión como la famosa Rolls-Royce. Ellos necesitan ese acero y no lo tienen, lo tiene Rusia, y obviamente aquí hay un problema que si se van a una maratón a largo tiempo para ver quién aguanta, pues definitivamente sabemos quién está perdiendo. Y en el caso de la munición, ese es un caso que ya se venció también por el lado ruso, porque como hemos hablado aquí, la reunión con el presidente de Rusia y el
gobernante, el mandante de Corea del Norte, definió también la provisión de la munición que tenían guardada en reserva en Corea del Norte desde hace mucho tiempo atrás, probablemente con la dotación de nueva munición proveída por la misma Rusia, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que la situación se ponga cada vez más crítica para una Unión Europea. En el caso de Estados Unidos están diciendo obviamente en el Congreso que no, que el tema es la opacidad del uso de esos recursos y del financiamiento por el gobierno ucraniano, el dinero que se le entregaba, pero y también porque ese armamento ha ido a parar en manos de Hamas o de muchas milicias a nivel planetario y que no ha habido un control real, un seguimiento sobre las donaciones que Estados Unidos le había hecho a Ucrania. Y también, si tú haces un pequeño arqueo de caja, vos vas a saber que no tiene Ucrania cómo pagar esa deuda militar ni en 20 o 30 años. No tiene los recursos, más aún después de haber perdido la parte industrial de lo que era su país, es decir, Zaporizhia y Gerson y Donetsk. Hugo, la verdad es que los demócratas, ese núcleo duro, el establishment del Partido Demócrata, ha de estar temblando de nervios porque los republicanos están bastante decididos a ya no seguir financiando a Ucrania y Trump tiene cuentas pendientes que arreglarle a Zelensky. No olvidemos que el primer impeachment que le querían dar se da justamente porque Zelensky filtra información de que Trump lo andaba chantajeando con el quid pro quo de me das, te doy, para que se investigara desde Ucrania a Hunter Biden, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con todo esto que está sucediendo en esta región del mundo. Pero los números dicen que no va a ganar Biden, que no se va a reelegir Biden, y hoy, este 17 de noviembre del año 2023, querido Hugo, un juez federal de Colorado dijo que aunque Donald Trump sí participó o sí habría instigado la conspiración, la insurrección del año 2021 en el Capitolio, eso no lo impedía presentarse a las elecciones. Y si eso sucede, adiós Sleepy Biden, porque Kamala Harris no pinta, pero ni en su cuadra, ni en su calle, ni en su casa, ni en su barrio. Entonces, quien está preocupadísimo también es Volodymyr Zelensky, porque está peleado con su cúpula militar por un lado, pero por otro lado porque el dinero que se están gastando en contener a Rusia es prácticamente un embudo, más bien es pues sí, va cayendo una coladera y básicamente Europa no le da a Ucrania en los términos que le da Estados Unidos. Estados Unidos fue oneroso. Los europeos son más bien agarrados. Te dan 100 millones de euros por aquí, te dan en especie, te dan armamento viejo, te dicen, no te doy dinero, pero te ayudo a entrenar a tus soldados, tráetelos para España, tío, llévalos a Finlandia. Pero Estados Unidos era depósito tras depósito tras depósito. Quitas al líder, quitas a Estados Unidos y entonces dejas un boquete gigante.